emocionados, ¿verdad? Pero bueno, yo quisiera decirles de antemano, ¿verdad? Agradecerles definitivamente por el hecho de estar. Yo sé que hay tantas cosas que hacer y que desgraciadamente, cuando se trata de las cosas de Dios, cuán difícil es que los seres humanos atendamos a ese llamado. Yo me pregunto, ¿a cuántos se nos hizo este llamado? ¿Cuántos atendimos a este llamado? Es interesante verlo desde el punto de vista, ¿verdad? Decía el canto que cantábamos hace un momento, dice, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Es interesante si solamente utilizáramos, si nos metiéramos esa frase en nuestro corazón, yo diría, y si lo entendiéramos, y si le creyéramos a Dios. Miren, el salón sería demasiado pequeño, ¿verdad? Para la gente que debería de haber aprendido. Pero bueno, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Y nosotros en nuestra humanidad muchas veces estamos esperando que se llene el salón, o a veces tenemos los miedos, y si se llena y se pasa el grupo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y estamos con eso. Pero muchos, pocos, ¿verdad? Esos son los que el Señor quiso que estuvieran hoy aquí presentes, ¿verdad? Así que con esa conciencia vamos a comenzar nuestro retiro con este tema que se titula, ¿verdad? El amor de Dios. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar? Pues de ese Dios que verdaderamente nos ama, ¿verdad? Yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado que Dios es un Dios de amor, ¿cierto o no es cierto? Yo sé que no es la primera vez que lo escuchamos, sino que muchas veces hemos escuchado esa frase, Dios es amor. Por ahí dice el Cámara, Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y por izquierda o por derecha, una de las características más importantes que definen a Dios, pues es el amor. ¿Por qué? Porque Dios ama, porque es amor. Simple y sencillamente, yo diría, la esencia de Dios prácticamente es el amor. Por eso Dios nunca deja de amar. Entonces es importante que lo vayamos viendo desde este punto de vista, ¿verdad? Dice, a Dios no le importa si eres hombre o eres mujer. A Dios no le importa si eres rico o eres pobre. A Dios no le importa si eres un profesional o simple y sencillamente eres un empleado. Si eres chaparro o eres alto. Si eres güerito o eres piedrito, ¿verdad? Si estás guapo, si estás feo. A Dios no le interesa. Dios nos ama a cada uno de nosotros de la misma manera, con el mismo amor. A Él no le importa qué es lo que parecemos, qué es lo que hacemos. A Dios no le importa en qué Dios te has metido. Dios te ama, hermano. A Dios no le interesa definitivamente si tú lo conoces, si tú le crees o no le crees. Dios de todos modos te ama. A Dios no le importa si tú te sientes digno o indigno de ese amor. Dios te ama. Porque a decir verdad, yo sé perfectamente que un servidor que está aquí hoy enfrente de ustedes compartiendo de la palabra del Señor tampoco es digno de ese amor de Dios. Nadie, ninguno de nosotros somos dignos del amor que Dios nos tiene. Es Dios quien nos hace dignos. Es Dios que nos ama incondicionalmente. Es interesante ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, una madre será capaz de olvidarse del hijo de sus entrañas. Sabemos que sí. Lo vemos muchas veces en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Hijos abandonados en las calles, ¿verdad? Hijos tirados definitivamente. Hijos abortados. ¿Por qué? Porque a los seres humanos muchas veces nos interesan más otras cosas que la propia vida. Dice la palabra del Señor, una madre podrá olvidarse del hijo de sus entrañas. Dice, pero yo
nunca, jamás me olvidaré de ti. Nunca, nunca jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Dios persevera para siempre. Porque el amor de Dios es eterno. Porque Dios es un Dios fiel definitivamente, que no se retracta, que Dios siempre cumple lo que dice y lo que promete, que no falla, que siempre está ahí. ¿Para qué? Para amarte. Independientemente de cómo te sientas tú. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que Dios no nos quiere? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, ¿sabes qué? A mí Dios no me quiere. Y luego le preguntas, ¿por qué crees que no te quiere? Porque le estoy pidiendo tal o cual cosa, tengo 3, 4, 5 años y yo creo que Dios a mí no me quiere. Yo creo que Dios a mí no me ama. Yo creo que Dios no quiere nada conmigo, ¿verdad? Dios se ha separado de mí. Mis hermanos, es bien interesante entender y comprender, ¿verdad?, que Dios es un ser que no se deja manipular por nadie. A veces nosotros los seres humanos queremos hacer de Dios que un parapeto, un títere, ¿verdad? Queremos manipularlo. Quisiéramos que Dios entrara en nuestros parámetros y que se ajustara a nuestras necesidades. Mis hermanos, estamos completamente equivocados. Ese Dios que te ama, ese Dios que te ama con ese amor incondicional, que no te pide nada a cambio, es un Dios que sabe perfectamente qué es lo que te conviene, que sabe qué es lo mejor para ti en tal o cual momento o en tal o cual situación. Y no importa quién eres, no importa cómo te comportas, no importa qué burradas has hecho en tu vida, mi hermano, Dios te ama. Dios te ama con un amor entrañable, ¿verdad? Con ese amor, como una madre ama a su hijo, ¿verdad?, con todas sus entrañas, se dice por ahí, ¿verdad?, desde lo más profundo de su ser, la madre ama al hijo, ¿verdad? Dice, de esa misma manera, Dios te ama. Yo no sé cuántas veces te has sentido en ese odio de creer que Dios no te ama. Yo no sé cuántas veces has escuchado, oh, tu estima está tan baja que nadie te escucha, que todos te dicen que no vales nada, ¿verdad?, que no sirves para nada, que no deberías de existir o qué sé yo, tantas cosas. No te creas de estas cosas. Hay un ser que sí te ama. Y que te ama con todo su ser. Y ese ser es ¿quién? Dios mismo. ¿Ya? Nadie te ama como Dios te ama. Es interesante. Dice, Él te ama y te acepta como eres. No por lo que tienes. Tampoco te ama por lo que sabes. No te ama por la posición social que tienes. A Dios no le interesa eso. Tampoco le importa qué has hecho. Dios te ama simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque eres obra de sus manos. Porque Él es tu creador. Porque quieras o no quieras, nosotros le pertenecemos a Dios. Somos suyos. Es Él que nos dio el don de la vida. Por Él existimos. En Él nos movemos. De Él nacimos. Hacia Él vamos. Y nuestro destino es ¿quién? Dios mismo. Ese que nos dio el ser de la vida es nuestro principio y nuestro fin. Así se identifica a Dios, ¿verdad?, como el que no tiene principio. El que no tiene principio y no tiene fin. Como el alfa, como el omega, ¿verdad? Como el principio, como el fin, ¿no? Entonces es interesante entender y comprender que por Él existimos. ¿Por qué? Por el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros como seres humanos parece que se nos van estas cosas, no que no las sepamos, sino que muchas veces se nos olvidan, o muchas veces nos interesan más las cosas materiales y las cosas mundanas, que desgraciadamente subestimamos en muy poca estima el amor tan grande que Dios nos tiene. O diría yo, ¿cómo sabemos que tanto nos ama? Pues hagamos
Eso es cierto, no importa qué hagas, no importa en cuántos pecados estés metido, no importa cuál es tu situación, no importa qué tan lejos seas, no importa de qué manera sucia pienses, no le importa en cuántas cosas, cuántos pecados mortales o cuántas cosas has cometido o en qué cosas has caído. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesas. ¿Por qué? Porque eres obra suya. Porque le perteneces. Simple y sencillamente. Porque Dios fue el que te creó de la nada. Dios fue el que utilizó a tus padres. Dios fue el que te forjó en el seno de tu madre. Entonces es fácil entender y comprender de quién somos, a quién le pertenecemos, pues a Dios mismo. ¿A quién más? ¿A quién más le podríamos pertenecer, verdad? Dice, como creador tiene un plan para cada uno de nosotros y esto es bien cierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la situación, por ejemplo, de creer que Dios no nos quiere salud, de creer que Dios no nos quiere, ¿verdad? O que a lo mejor las riquezas las hizo para otros, no para nosotros. Y a veces nos conformamos nosotros con ser pobres, económicamente o espiritualmente, de la manera que tú lo quieras ver, ¿verdad? Y yo diría, muchas veces estamos equivocados. Muchas veces creemos que la pobreza económica es mala, o mejor dicho, es buena ante los ojos de Dios, ¿verdad? Mala ante el mundo, ¿verdad? Estamos equivocados. En el plan de Dios, cuando Dios te creó, Dios tiene unas expectativas grandes para ti. En ese plan de Dios, cuando Dios pensó en concebirte, cuando Dios pensó en darte el ser de la vida, Él tiene un plan y tiene sueños grandes para ti. El Señor, por el amor que te tiene, mi hermano, quiere que tú te realices. El Señor, por el amor que te tiene, quiere definitivamente, ¿verdad?, que tú puedas alcanzar tus metas. Que en esta vida puedas alcanzar tus ilusiones, tus anhelos. El Señor quiere definitivamente, materialmente hablando, espiritualmente hablando, que tú puedas obtener todo para que tú puedas vivir de una manera honesta, de una manera digna. A Dios no le gusta, mi hermano, que vivas en las postrimerías. A Dios no le gusta que vivas subajado y pisoteado por los demás. No, mi hermano. Creo que muchas veces estamos equivocados. Dios, que nos dio el ser de la vida y que nos ama, nos creó ¿para qué? Para ser felices. Para ser felices. Y cuando hablamos de ese plan de Dios, cuando hablamos de esa felicidad que Dios quiere para nosotros, muchas veces nosotros pensamos que se trata de una felicidad después de que nosotros muramos. Cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de ese convivir, de estar en esa comunión, en esa santidad con el Dios que nos creó, siempre nos imaginamos, pues nos morimos y luego nos vamos a vivir con Dios. No, mi hermano. Esta vida, estos momentos, estos días que nosotros estamos viviendo, esta vida que el Señor me ha regalado, ya es parte de esa eternidad que el Señor nos ha prometido. Esto es parte de la eternidad que a nosotros nos corresponde. Y a veces estamos esperando comenzar a vivir el cielo después de que nos muramos. De comenzar a vivir la eternidad cuando ya este cascarón queda inerte y sin movimiento, ¿verdad? Estamos completamente equivocados. Es hoy. Es hoy, en este momento, en esta vida, en esta tierra, en esta realidad, donde nosotros, a través del plan de Dios, debemos de buscar esa vida eterna. Debemos de buscar comenzar a vivir ¿qué? Esa vida eterna que Dios nos ofrece. Por el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Tiene grandes planes para nosotros. Dice que Dios quiere que alcances la planificación en todo lo positivo y en todo aquello que es bueno. ¿Bueno para quién? Bueno para ti. ¿Bueno para quién? Para tu familia. ¿Bueno para quién? Para los miembros de tu comunidad. ¿Bueno para quién? Bueno para esta ciudad. Bueno para el mundo definitivamente, ¿verdad? Dios quiere todo eso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios quiere que te realices en todas las áreas que nosotros nos pongamos en nuestra mente, que seamos hombres
de ese contorno, de ese entorno donde tú te desarrollas. Muchos de nosotros estamos cambiando que el mundo cambie, estamos, esperando que el mundo cambie, pero que cambie una gran masa en su totalidad, ¿verdad? Y no queremos entender que el cambio no comienza allá, el cambio comienza aquí, dentro de cada uno de nosotros. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero dentro de la familia, como padre, como madre, como hermano, como hijo, si yo cambio, todo empieza a cambiar. En el entorno, si tú eres una persona positiva, tarde o temprano tú vas a ver ese positivismo alrededor de ti. ¿Por qué? Porque tú influyes definitivamente en ese medio ambiente. Si tú eres una persona negativa, lo lógico es que tú estés influyendo de eso mismo nivel y contagiamos a la gente que nos rodea, ¿verdad? Con esas cosas que nosotros traemos. Una persona que verdaderamente ama, ¿verdad? El amor contagia. Pero aquí estamos hablando no de un amor erótico. Aquí no estamos hablando de un amor sexual. Aquí no estamos hablando de un amor que se refiere simple y sencillamente al sexo. Porque desgraciadamente hoy en día hablamos de amor y nuestras mentes luego se van a alma, desgraciadamente. Ese no es el amor de Dios. Nosotros hemos transformado el amor de Dios en ¿qué? En una caricatura, desgraciadamente. En algo que en realidad es completamente diferente al amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Decíamos que el amor de Dios es un amor incondicional, que no pone peros, que no te pide nada a cambio, que simple y sencillamente ama, porque Dios es amor. Y en cierta manera nosotros podríamos decir, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto o no es cierto? Muchas veces me imagino que lo hemos escuchado, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no significa que Dios tenga un cuerpo como el mío, que Dios esté canoso como este servidor, que lo presente por ahí como un hombre de muchas ganas, ¿verdad? No significa eso. Dios no quiere decir que tenga un cuerpo como yo, que sea guapo, que sea feo. Dice la palabra del Señor, que decía el canto, que ni tiene altura, ni tiene bajeza, ni lo podemos encontrar en lo bajo, ni en lo ancho, ¿verdad? Dice que Dios no tiene cuerpo, no tiene figura, ¿verdad? Dios es un ser que a veces es difícil imaginar. Alguna vez me dijo una persona, dice, diácono, ¿para usted qué es Dios? Y yo le contesté, Dios es una relación personal. Amén. Entre una persona y otra que verdaderamente se ama. Es interesante. Es un ser, ¿verdad?, que le gusta que estemos en comunión y en comunicación y en relación íntima y profunda con Él, definitivamente, ¿verdad? Yo diría, ¿cuántos de nosotros tenemos esa relación con Dios? ¿Cuántos de nosotros aceptamos o de alguna manera cedemos a ese gran amor que Dios nos tiene? Usted nos ha dicho, ¿verdad? Nos sentimos que no lo merecemos, ¿verdad? No lo merecemos. Pero decíamos, Dios en su plan de la creación, ¿verdad?, tiene grandes planes para ti, ¿verdad? Dios quiere que tú seas importante, que te veas realizado en el ámbito individual, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito del que tú quieras definitivamente, ¿verdad?, en tu trabajo, que seas responsable, que puedas encontrar un trabajo donde tú puedas generar lo suficiente para vivir materialmente y honestamente, ¿verdad?, de una manera adecuada. Que no nos conformemos, mis hermanos, con ser de los de abajo. Muchos de nosotros, especialmente en nuestra comunidad latina, siempre venimos con el concepto de que nosotros vamos a obtener los peores trabajos. Lo que nadie quiere hacer, ahí es donde nosotros llegamos y pum, le entramos, ¿verdad? Aquí, lo importante es vivir, ¿verdad?, y salir adelante. Qué bueno que tenemos esa mentalidad, porque muchas veces la pobreza material, ¿verdad?, o la dureza de los ambientes donde nosotros hemos vivido, nos enseñan definitivamente, ¿verdad?, a no tener miedo al trabajo. Y qué bueno, pero yo creo, ¿verdad?, que como hijos de Dios que somos, también tenemos
de no conformarnos y de no creer, pues yo creo que Dios así quiere, ¿verdad? Porque pues si Dios quisiera, pues yo fuera rico. ¿Cuántas veces tenemos ese tipo de pensamientos? O si Dios quisiera que yo fuera rico, pues ahorita voy y me compro el boleto de lotería y me la voy a sacar. Pero si no me la saqué es porque Dios no quiere, ¿verdad? Es interesante. O cuántas veces le pedimos a Dios lo que no nos conviene definitivamente. Como padres, como hijos, lo podemos entender perfectamente. Un servidor y su esposa, ahora tenemos 2 hijos, Carlos y Marcos, uno de 30, el otro tiene 24, 25 años. Y el más pequeño una vez me dijo, papi, yo quisiera que me compraras una moto. Yo me quedo bien. Le digo, mijo, yo jamás te compraría una moto. Dice, ¿por qué no, papi? Dice, aunque tuviera todo el dinero del mundo, ¿no me la comprarías? Le digo, sería algo que no te compraría. Digo, mejor te compro una pistola. Y dice, papi, ¿y yo para qué quiero una pistola? Le digo, ¿por qué no te vas a tu cuarto y reflexionas un poquito lo que te acabo de decir? Como a las 2 horas a mí ya se me había olvidado. Como a las 2 horas sale mi muchacho y me dice, papi, me dijiste que me compraras una pistola para que me mate. Digo, es lo mismo que va a pasar con la moto y me sale más barato. ¿A quién quiero llegar con eso? Que nosotros como padres entendemos y comprendemos que no todo lo que nuestros hijos nos piden se los podemos cumplir, porque nosotros sabemos que es lo que más les conviene. ¿Cierto o no es cierto? En el ámbito espiritual, mis hermanos, en el ámbito divino, también nosotros debemos que aprender a pedir a Dios lo que nos conviene, lo que va en concordancia con el reino de Dios, no con nuestros propios propósitos, no de la manera que nosotros pensamos, no de la manera que nosotros queremos definitivamente. Déjeme hacerle una pregunta. Usted que es madre, usted que es padre, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos de nuestra pareja? No es cierto que no le interesaba nada. No es cierto que no podía ver las cosas. No es cierto que lo único que usted deseaba era estar cerca de aquella persona. ¿Por qué? Porque usted se sentía completamente realizado al lado cerquita de esa persona. Es interesante, ¿verdad? Entonces, en esta relación de ese Dios que nos ama, necesitamos, mis hermanos, ¿verdad? Intimidad. Necesitamos aprender a meternos y a relacionarnos con ese Dios que verdaderamente nos ama. Con ese Dios que no desea otra cosa, sino que tú te realices, que puedas vivir la felicidad completa. Pero como decía, no esperes a que te mueras. Yo diría, estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos dejando ir una gran oportunidad, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí, ¿verdad? ¿Por qué esperar a que nos muramos para comenzar a vivir una vida nueva? Una vida nueva se comienza a vivir aquí, en este tiempo, en esta situación donde estoy, en esta zona donde vivo. Me guste o no me guste, siempre Dios, siempre es posible, ¿verdad? Decía Pablo, Señor, contigo todo puede. Tú y yo, Señor, somos capaces de ¿qué? De vencer al mundo entero, ¿no? Pero yo solo, dice Pablo, se me va a hundir el barco. Te necesito a ti, ¿verdad? Necesitamos a ese Dios que nos ama, ¿verdad? Necesitamos aprender a relacionarnos y a qué, a depender de ese Dios que verdaderamente te ama. Porque ese Dios que te dio la vida, ese Dios que te conoce mejor que tú mismo, ese Dios es el que sabe definitivamente qué es lo que verdaderamente te conviene. ¿Qué es lo que más necesitas en este momento? Todos decimos, Dios da lo que cada uno de nosotros va a necesitar, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Dice la palabra del Señor, ni te da más, ni te da menos. Pablo, por ejemplo, en sus momentos difíciles dice, Señor, auméntame la gracia para vencer el aguijón de la carne. ¿Recuerdas que fue la contestación? Dijo Dios, que con la gracia que te di te baste. En otras palabras, dice el Señor, te he dado la gracia suficiente para que venzas al mundo. No me
pidas más, a menos que te la acabes. Eso es interesante, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que Dios nos cumpliera las cosas, pero de una manera mágica, si fuera posible. En el preciso momento que nosotros le pedimos, ¡pum! Órale, ahí está. No es Aladino. Dios no es un ser que está para cumplir caprichos. Dios no es un ser que se deja manipular. Decíamos, Dios es un Dios que ama. Y el amor requiere de una respuesta, de un amor recíproco, de un amor agape, de un amor incondicional, de saber y entender que si Dios me ama sin condiciones, también yo debería de amar a ese Dios incondicionalmente. Así como decíamos de los enamorados, ¿verdad? A mí qué me importa, Señor, que me des, que me cumplas o que no me cumplas. A mí lo que verdaderamente me interesa y lo que yo quiero definitivamente es llenarme y gozarme de ti, porque tú verdaderamente me amas. Y lo demás, sabes, te amo. Dice la palabra del Señor, dice primero el reino de Dios y todo lo demás que vendrá por añadidura, ¿verdad? Nosotros seres humanos, especialmente los católicos, los cristianos católicos, parece que hay muchas cosas que no hemos entendido, ¿verdad? Y queremos tener a Dios como alguien que está a nuestro servicio. Queremos tener a Dios como plato de segunda mesa. Queremos utilizar a Dios solamente cuando yo lo necesite, ¿verdad? Entonces, yo por ahí suelo decir, ¿verdad? Cuando la caca nos llega hasta la nariz, que ya no podemos más, entonces es cuando comenzamos a clamar a ese Dios, Señor, Señor, ¿verdad? No, mi hermano, la cosa no va por ahí. La cosa es muy diferente, ¿verdad? A ese Dios que nos ama con ese amor incondicional, tenemos que aceptarlo, tenemos que darnos cuenta que Dios nos ama, no solamente cuando tú obras bien. Que ese Dios me ama en todos los momentos y en todas las situaciones de mi vida. En todos los días, como dicen por ahí los anuncios, ¿verdad? 24/7, o 12 months, o 365 días al año. Dios nos ama eternamente. No solamente en nuestra estancia aquí en la tierra, sino que eternamente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Y Dios es eterno, mi hermano. Es curioso, yo no sé si alguna vez has escuchado, pero te quiero decir una cosa. Si alguno de nosotros llegara a la condenación, ¿qué quiere decir la palabra condenación? Vivir separado por toda la eternidad de Dios. Si alguno de nosotros llegáramos a ese punto, Dios nos amaría de la misma manera. Aunque tú te condenes, Dios jamás dejará de amarte. Se podrá amarle o olvidarse del hijo de sus entrañas, pero yo jamás me olvidaré de ti. En otras palabras, yo te amo eternamente. Es interesante. A veces decimos, Dios condena. Dios no condena. ¿Tú crees que Dios te creó para condenarte? ¿Tú crees que Dios te creó para que tú fueras infeliz? ¿Tú crees que Dios te creó para estar jugando contigo? Definitivamente que no. Dios te creó ¿para qué? Para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, no nos conformemos con migajas, mi hermano. O yo diría, recuerda del evangelio de hace 2 semanas, o de la semana pasada que fue, cuando una cananea viene a Jesús y le dice, Señor, socórreme, tengo una hija que está terriblemente endemoniada, ayúdame. Y Jesús parece que no la escucha, se hace indiferente. Dice, no es posible quitarle el plato de comida a los hijos para dárselo a los perros. Aquella mujer entiende, sabe que no tiene derecho, sabe que no goza de los privilegios del pueblo de Dios. Dice, tienes mucha razón, Señor, pero es cierto que también los perritos se alimentan con las migajas que caen de la mesa. Es interesante, yo digo, no nos conformemos con migajas. Y yo diría, y si las migajas que caen de la mesa son capaces de alimentar y de obrar milagros en nosotros los seres humanos, ¿qué sería si nosotros
Amén. sería si nosotros verdaderamente aceptamos que Dios nos ama sin condiciones, que Dios nos va a amar eternamente y que no le importa quién soy yo, cómo actúo, cómo pienso, cómo me muevo, cómo me comporto, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? A Dios no le interesa. Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Entonces bien interesante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, lo que nos dice el Señor en la palabra, en un pasaje de Isaías, dice, yo te he llamado por tu nombre, eres mío, eres valioso a mis ojos y estimado y te amo. Dice, por eso no temas, yo estoy contigo todos los momentos de tu vida. Es interesante, ¿verdad? Yo te he llamado por tu nombre, ¿verdad? Dice, eres valioso a mis ojos, y estimado, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos a pensar en eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un valor inestimable ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, todos y cada uno de nosotros somos importantes. No hay seres de menos valor, no hay seres de más valor. Ante los ojos de Dios, todos somos ¿qué? Importantes y valiosos ante los ojos de Dios. A todos nos ama de la misma manera. Yo quisiera preguntarle estos señores están bien abrazaditos, se ve que se aman mucho, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, Carmen? ¿Y el Señor? ¿Cuántos hijos tiene? 4 hijos. ¿De qué edades? 16, 14, 13, 3. ¿A cuál de los 4 quieres? ¿Y el Señor tiene preferencia por alguno de ellos? No, los amamos igual. Y son completamente diferentes. Los 4 son igualitos. Todos son diferentes, ¿verdad? Y si nosotros como seres humanos podemos amar a nuestros hijos con ese amor incondicional, ¿cuánto más nos puede amar el Señor? Que es Él la fuente definitivamente del amor. Amén. Yo diría, mis hermanos, no es cierto que al hijo que más fácil se comporta en la casa, al que más problemas nos da, es al que más atención nos da. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hijos que andan en drogas? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, como decimos por ahí, que son unos malandrines, que no sirven para nada, que son objetos malos dentro de la sociedad, ¿verdad? Que son negativos, que no tienen nada de positivo, ¿verdad? Que la gente habla y dice, ¿verdad? Y los dejamos. No. Por eso los abandonamos. ¿Verdad que no? Por ahí hay un caso de una persona que había matado a 27 personas. Y le preguntaron a su madre, ¿qué opina de su hijo? ¿Qué nos puede decir de su hijo? Dice, yo simplemente le puedo decir que no importa quién sea y qué ha hecho, sigue siendo mi hijo. Y lo sigo amando de la misma manera. No me gustan las cosas que ha cometido, pero mi corazón y no deja de ser hijo de mis entrañas. Es interesante, ¿verdad? Y como seres humanos lo podemos ver desde ese punto de vista, con cuánta más profundidad nos podrá amar el Señor. Si nosotros que somos seres humanos sabemos amar incondicionalmente, con cuánta más razón Dios nos ama incondicionalmente. Nosotros los seres humanos a veces fallamos. Amamos y luego odiamos. Amamos y luego discriminamos. Amamos y luego pisoteamos, ¿verdad? Dependiendo de las situaciones. ¿Cómo te comportas conmigo? ¿Quién eres? ¿De qué manera me tratas? Y eso puede cambiar definitivamente. En Dios no hay nada que cambie. El amor de Dios es fiel, es permanente, es eterno. Si Dios te creó por amor, quiere decir que siempre te va a amar. Nunca va a dejar de qué? De amarte, ¿verdad? Pues nosotros podremos alejarnos de Dios. Nosotros podemos
Vamos. Por ahí se dice que de Dios nacimos. ¿Para qué? Hay un propósito que Dios nos da la vida, ¿verdad? Y decíamos, nacemos de Dios para servir a Dios y nuevamente retornar a Dios. Si esas tres palabras nos pudiéramos llevar de este retiro, yo diría cuánta falta y cuánto nos ayudaría cada uno de nosotros para entender y comprender la misión y el objetivo que Dios tiene por el hecho de haberme creado. Nacimos de Dios, que es amor, que es vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para servirlo. ¿A través de quién? A través de los hermanos, definitivamente, ¿verdad? Y nuevamente retornar ¿a quién? A nuestro Creador, ¿verdad? Hacia la fuente de todas las gracias, que es ¿quién? Es Dios, ¿verdad? Entonces es interesante. Nacemos de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Servir a Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Retornar hacia ese mismo Dios. Como decía, nosotros podemos tomar otras opciones. Nosotros podemos decidir, ¿verdad? No vivir con Dios. Nosotros lo podemos rechazar. Nosotros podemos ignorar a ese Dios que nos ama definitivamente. Nosotros nos podemos perder, pero el amor de Dios jamás va a cambiar por ti. Siempre nos va a amar. Eternamente el Señor te va a amar, ¿verdad? Dice, solo Él sabe cómo estamos hechos. ¿Quién mejor que Él sabe de los hechos? ¿Quién mejor que Él sabe cómo nosotros funcionamos adecuadamente? ¿Verdad? Como individuos o como sociedad. Nadie mejor que Dios sabe de qué somos capaces, de cuáles son nuestros defectos. Y a veces caemos en la trampa, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, pues, ¿para qué? El Señor no sabe todo. Ya sabe cuáles son mis problemas, sabe cuáles son mis pecados, sabe en qué rollos ando. Pues si Él ya lo sabe todo, pues ¿para qué le digo, verdad? ¿Qué caso tiene? ¿Verdad? ¿A ti te gustaría que la gente hablara de un hijo tuyo? Y que sabes que es este y aquel y vas aquí por todas las habladurías. ¿O te gustaría que entre tu hijo y tú existiera esa confianza de poder venir a decirle, papi, mamá, estoy en esta situación? ¿De qué manera me puedes ayudar? Me metí en las drogas, debo tanto dinero aquí, he sido un caramba bien hecho, ¿verdad? Y ¿verdad? No es mejor. ¿No te gustaría mejor que el hijo viniera a ti y que pudieran relacionarse, que pudieran dialogar, que pudieran buscar la manera y la solución de cómo salir adelante? Amén. Pues con Dios, mis hermanos, es algo muy similar. Por eso yo decía, ¿qué es Dios? Es una relación íntima, profunda y personal con ese ser que me ama como nadie me ama. Es interesante, ¿verdad? Es interesante saber que hay un ser que verdaderamente me ama, que me acepta tal y como soy, que no me pone pelo, ¿verdad? Que no me condiciona, que no dice, mira, si te portas de esta manera te voy a amar y si no, te voy a odiar, ¿verdad? Dentro de ese ser que es Dios, el odio no existe. El odio no existe en Dios. ¿Existe qué? El amor. El odio no existe, es contrario al amor. El odio existe, lógicamente, ¿dónde? En Satanás. ¿Verdad? Por el otro lado, él decide definitivamente un día no estar en esa concordancia, en esa intimidad, y prefiere echarle, pues, por su lado, ¿verdad? Valiéndose de quién? De él mismo, ¿verdad? Dice, Dios, que sabe de qué estamos hechos, nos ha equipado y nos da definitivamente lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para alcanzar esa eternidad, para alcanzar esa vida, para gozar plenamente de esa felicidad con Dios. Y nos ha puesto ¿qué? Los mandamientos. A veces creemos que Dios nomás está pregando al hombre, ¿verdad? Que nomás está poniendo trabas, que nomás lo está tentando, que lo está probando definitivamente, como si Dios no supiera de que eres capaz. Como si Dios no supiera de qué estás hecho. Como si Dios no supiera de tus flaquezas. Como si Dios no supiera de tus cualidades. Dios lo único que desea es que tú te salves.
Dios lo único que desea, ¿verdad?, es que tú te realices. Dios lo único que desea es que tú seas feliz. ¿Verdad? De otra manera, ¿para qué nos ponen los mandamientos? Si nosotros cumplimos los mandamientos, ¿hacia dónde crees que nos van a guiar? Hacia la fuente de todas las gracias, que es ¿quién? Dios mismo. Entonces Dios pone en nosotros, ¿verdad?, o nos deja el legado que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a Él. Es bien interesante que lo entendamos de esa manera. A veces nosotros creemos que nos dejan los mandamientos y que cumplir los mandamientos ya nos salva. Esa es una tontera. El cumplir los mandamientos va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es cumplir, llevar a cabo los mandamientos con la ideología, o mejor dicho, con el convencimiento de que más allá de cumplir las leyes, ¿verdad?, está la verdadera meta a la cual nosotros podemos llegar, que es ¿quién? Es Dios mismo. ¿Verdad? Entonces habrá que entender eso. Dios se encarga, ¿verdad?, por el amor que nos tiene. Dios nos pone los medios. Dios está siempre vigilante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que quiere es que tú te salves, que no te pierdas. Ahí tenemos la parábola de las 100 ovejas, clarito para poder entender cuán grande es el amor de ese Dios, que deja 99 en el aprisco y se va a buscar ¿a quién? A una sola que está perdida. Y dice, no, ¿cómo? ¿Es que acaso una sola es más importante que las 99 que están ahí? No, no es más importante, pero aquellas no tienen la necesidad, ya están en el senil, ya están donde deben de estar. La que le interesa a Dios es la que no está donde le pertenece. Por eso es un Dios de amor y de misericordia, ¿verdad?, que se da el todo por nosotros. ¿Verdad? Eso es interesante verlo desde esos puntos de vista, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender y comprender cuán profundo verdaderamente es el amor de Dios, ¿verdad? Dice, Dios nos puso todo en nuestras manos como administradores de su creación para guardarla sin destruirla y transformarla por nuestra propia iniciativa, nuestro trabajo en algo creativo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos preocupamos? ¿O cuántos de nosotros tomamos en consideración? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente amamos a la creación, a esta tierra, a este hogar que Dios nos dio? ¿Cuántos de nosotros pensamos en el bien de los demás y no solamente en el bien propio, ¿verdad? Yo creo que en el segundo tema que sigue se nos va a hablar un poquito de esto, ¿verdad? De cómo nos comportamos. ¿Qué hemos hecho nosotros de esta casa? ¿Qué hemos hecho de estas bendiciones, de esta gracia y de este amor que Dios nos ha regalado? Con las bendiciones de Dios, ¿qué hemos hecho? Mire, sencillamente, hoy usted se anima a tomarse un vaso de agua que va a salir corriendo, muchachada. No. ¿Por qué? Porque está todo contaminado. ¿Se fija cómo están cambiando los tiempos? ¿Se fija cómo el clima es completamente diferente hoy que hace 10 años? ¿Y todo por qué? Porque no nos preocupamos de esto, ¿verdad? Porque creemos que la tierra siempre va a producir, nunca se va a acabar, podemos hacer y deshacer lo que nosotros queramos y no buscamos el bien común, desgraciadamente. La gran mayoría de veces nosotros buscamos el bien propio, el bien personal, ¿verdad? Somos egoístas en ese aspecto, pero hablando de la gracia de Dios, ¿verdad?, pues Dios nos regala esta creación. ¿Para qué? Para que la queremos, para que la mimemos, para que la atendamos, para que la ayudemos, porque ¿saben qué? Somos parte de la misma creación. Y si nosotros no influimos para bien, ¿qué cree que va a pasar? Porque ya estamos viviendo. ¿Qué más nos faltará ver? Y esas bendiciones que Dios nos regala, nosotros las despreciamos y las transformamos en algo contrario, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Dice, Él es nuestro fin y nuestro centro de gravedad. Decía, ¿verdad? Dios es el principio y es el fin. De Él nacemos y hacia Él retornamos, ¿no? ¿Quién de nosotros no quisiera retornar a Dios? ¿A quién de nosotros no le gustaría vivir esa eternidad que Dios nos ha prometido? Amén. ¿A quién de ustedes le gustaría vivir la eternidad en el infierno? Nada de bien, ¿verdad? Ahorita, si aquí hace calor, ¿verdad? ¿O quién vamos que está calientito? Pues yo pienso que el infierno
no se puede comparar ni con 100, ni con 100 grados por 100, ¿verdad? Porque aquí sube demasiado. Pero el infierno, pues quien quisiera estar ahí, yo creo que no, ¿verdad? Fíjese lo que dice San Agustín, dice: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón anda siempre inquieto, corriendo y buscando, desasosegado por todas partes, hasta que encuentra su lugar y descansa en él. Esto es bien lógico. Yo diría, ¿cuántos de nosotros andamos buscando a Dios? Aquí, por allá, y más allá, y que acá se apareció fulano de tal, y que acá la Virgen, y que por aquí acá, y que acá hay peregrinaciones, la gente va y que allá se sana uno, y se nos olvida, mi hermano, que donde debemos comenzar a buscar a Dios no es allá, ni es aquí en la parroquia, ni es en el más allá, ¿verdad? Es dentro de nosotros mismos. Sí. Ahí es donde empieza esa relación íntima y personal con ese ser que nos ama. Yo digo, si ya lo encontraste aquí dentro, digo, ya la hiciste. Ahí es donde debemos buscar. Por eso decía, ¿qué es Dios? Es una relación personal de dos. Es una relación íntima y personal entre un ser y otro. Entonces, ¿dónde debemos buscar? ¿Dónde debemos empezar? Pues dentro de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, dice: ¿dónde esconderemos el reino de los cielos? Que el hombre no lo encuentre. Y dice la palabra: si lo escondemos, el mal lo va a encontrar. Si lo escondemos por aquí o por allá, lo va a encontrar. Dice: ya sé, lo vamos a esconder en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, donde menos busca, donde menos cree, donde menos tiene sentido, es dentro de uno mismo, ¿verdad? Ojalá que nos podamos dar cuenta de esto, como San Agustín decía, ¿verdad? Nos has creado, Señor, y buscamos aquí, buscamos allá, hasta que te encontramos y encontramos la felicidad, el sentido de todo en ti mismo, ¿verdad? Es el que nos llena, es el que nos sacia. Dios es aquel definitivamente que nos ha puesto nuestros sentimientos. Dios es el que nos dio la razón y la inteligencia para pensar, para decidir. Dios es quien nos ha dado libertad para tomar decisiones, definitivamente, para que nosotros nos podamos mover, actuar y vivir, no de la manera de nosotros, a través de instintos o de una manera mala, sino que Dios nos ha creado y Dios respeta lo que ha hecho nosotros. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, hablando de la creación de Dios, hablaríamos, por ejemplo, de los demonios, porque también los demonios son parte de la creación de Dios. También a los demonios los ama Dios. Simplemente que se separaron de Dios. Y yo diría, si a los demonios, siendo o actuando de la manera que actuaron, Dios nunca les quitó sus atributos. Dios respeta lo que ha creado en cada uno de nosotros, y respeta la libertad, la autonomía, la manera de pensar, y seamos como seamos, Dios respeta. No importa cómo nos comportemos, Dios respeta lo que ha hecho en nosotros. Dice: desde que Dios pensó en ti, te amó, por eso existes y por eso estás aquí. Amén. Desde que Dios existe, había pensado en formarte. Desde que Dios existe y antes de que tú existieras, definitivamente, Dios te ama. A veces es como inconcebible pensar desde antes que yo existiera, ya Dios me amaba, definitivamente. Por ahí en el libro de Jeremías dice, ¿verdad? Dice: antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te había puesto como profeta de la nación. Antes de que fueras concebido, antes de que tan siquiera pudiera haber una pista o un indicio de que tú ibas a existir un día, dice: Dios ya te conocía. Es interesante, ¿verdad? Cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Dice: salidos de sus manos nos ponen en el paraíso, ¿verdad? ¿Símbolo de qué? De la felicidad plena, ¿verdad? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los pone ¿dónde? En un paraíso donde no les faltaba absolutamente nada, donde estaban agraciados, donde estaban bendecidos,
eternos definitivamente, ¿verdad? ¿Qué les faltaba? No les faltaba nada. Dice que Dios bajaba a convivir con ellos, a dialogar, a estar en esa comunión, en esa comunicación con ellos mismos, ¿verdad? Y yo creo definitivamente, sin lugar a dudas, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas definitivamente, ¿verdad? Que debe de existir ese diálogo, que debemos nosotros de arrimarnos a ese Dios y a esa fuente que es amor, ¿verdad? Y que debemos de tener ese diálogo, esa comunicación, esa intimidad, esa unión, esa comunión definitivamente con ese Dios que tanto nos ama y que tantos buenos deseos tiene para nosotros, ¿verdad? Dice, todo era y todo debería seguir en armonía y en orden, en la salud corporal y la mental. Sabemos que Dios tenía un plan perfecto, pero ¿quién lo echó a perder? El hombre, ¿verdad? Y Adán, que es muy hombre, ¿verdad? Pues se limpia con la mujer. Señor, ¿verdad? Eso es. Qué fácil, ¿verdad? Qué pobrecita las mujeres, bien, son las que están aquí, porque ellas son las que necesitan redimirse, ¿verdad? Nosotros los hombres para nada, ¿verdad? Siempre nos andamos escudando a la mujer, andamos buscando un chivo expiatorio y no es correcto eso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no pega, ¿verdad? Adán cayó también y debemos de asumir la responsabilidad, ¿verdad? Dice, todos somos hijos de un mismo padre. Dice, hijos. No, ya no dice creación. Porque una cosa es que nosotros seamos creación o parte de la creación de Dios, y otra muy diferente es que nosotros seamos hijos de Dios. La iglesia siempre nos ha enseñado que cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, pasamos a ser ¿qué? Hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús. Ya no somos simple y sencillamente creación u obra de las manos de Dios. Hoy ya somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ah? Es algo muy grande. De ser hijos a ser creación completamente diferente. Quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo más tenemos? ¿Quién está tomando tiempo? Ya estamos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que entendiéramos esto, ¿verdad? Que tenemos un Dios que nos ama, ¿verdad? Incondicionalmente, sin reservas y sin medidas. Yo sé que muchas veces puede haber barreras para entender y comprender esta relación y este amor de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, desgraciadamente, nos enseñaron a conocer a un Dios que es celoso, a un Dios que es como un soldado, como un sargento, ¿verdad? A un Dios que es juez, a un Dios que es severo, a un Dios que estaba simplemente viendo la manera y el momento de cuando tú caes para reflejarte tu pecado en la cara, para condenarte definitivamente. Y hoy nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Que es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de compasión, un Dios que nos ama a pesar de las cosas que nosotros hagamos. A lo mejor puede ser que nuestra imagen está desvirtuada cuando decimos que Dios es un Padre que nos ama, o que Dios nos ama como Padre. Podemos estar, o puede ser difícil aceptarlo de esta manera, porque a lo mejor nosotros, en la familia donde nos desarrollamos, en la familia donde vivimos, a lo mejor tuvimos unos padres que nunca nos mostraron su amor. A lo mejor tuvieron unos padres como un servidor, ¿verdad? Que nunca en toda mi vida yo me acuerdo que me haya dicho, hijo, te quiero, te amo. Que me haya hecho una caricia o algo, no recuerdo. Las únicas veces que recuerdo era cuando estaba todo endiablado por el alcohol, ¿verdad? Y recuerdo que mal rasurado por ahí me refregaba sus cachetes en mi cara, y a mí definitivamente no me gustaba. A mí cuando me dijeron que Dios me amaba como padre, dije, si es como mi padre que yo tuve, pues entonces como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? A veces esto nos puede ser bloqueo para que nosotros podamos entender y comprender, ¿verdad? Y experimentar más que nada el amor de Dios. Pero mis hermanos, en última instancia, la invitación en este día y en este retiro es que nosotros verdaderamente le abramos el corazón, que le permitamos definitivamente o darle permiso de decirle, Señor, yo verdaderamente quiero experimentar ese amor que tú me tienes, ¿verdad? A veces de oídas lo he escuchado, sé quién eres, sé que me amas, pero nunca verdaderamente lo he experimentado. Mis hermanos, este retiro es una oportunidad para abrir nuestro corazón a Dios sin reservas y sin medidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar
experimentar ese amor del cual Dios nos habla en este tema. Así que mis hermanos, de material hay mucho todavía, siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero ojalá que podamos llevarnos en nuestra mente esa imagen, esa idea, ¿verdad? De que verdaderamente Dios me ama sin importar quién soy, cómo me comporto, cuánto tengo, qué no tengo, ¿verdad? Dios me ama y me amará eternamente. Amén. Amén. Hermano, hable tu corazón, no lo condiciones, no lo cuestiones, simplemente dile: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Como decía Jesús, que no se haga lo que yo quiero, Señor, que se haga como tú quieres, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Mi hermano, no desaproveches la oportunidad. Lo más difícil ya lo hiciste, llegar aquí. Ahora aprovechalo, que el Señor te siga bendiciendo y pues seguimos adelante echándole ganas. Que el Señor nos bendiga.